Mes de mayo sigue avanzando, la diosa maya, Flora de la manifestación, nos sigue brindando sus fiestas y sus tormentas y sus soles. Estamos aquí en La Dichosa Palabra y invito a mis compañeros a que se presenten. No creo que haya muchos bebés en este momento viendo La Dichosa Palabra, quizás sí algunos papás de recién nacidos que sepa mucho de la palabra bajido, que es con la que quiero empezar esta noche. Bajido lo define el diccionario de la Academia por lo menos, como el gemido o llanto del recién nacido. Luego ya va cambiando mucho con la edad, la intensidad, el tono, el sonido, la intención y por lo tanto también de vocablo y de terminología. Para todos aquellos que nos ven, esperemos que sean gritos de júbilo y de dicha los que empiezan a ustedes a externar ya porque empieza La Dichosa Palabra. Buenas noches, yo soy Laura García. Quisiera haber nacido de tu vientre, haber vivido alguna vez dentro de ti. Desde que te conozco soy más huérfano. Oh, gruta tierna, rojo Edén caluroso, qué alegría haber sido esa ceguera. Quisiera que tu carne se acordara de haberme aprisionado, que cuando me miraras algo se te encogiese en las entrañas, que sintieras orgullo al recordar la generosidad sin par con que tu carne desanudaste para hacerme libre. Por ti he empezado a descifrar los signos de la vida, de ti quisiera haberla recibido. Son versos de Tomás Segovia que nos recuerdan que el amor, todas las clases de amor que conocemos, el amor erótico, etcétera, todo el amor está moldeado a partir del amor esencial, que es el amor maternal. Buenas noches, soy Pablo Ullosa. Pues buenas noches, yo tenía preparada una entrada con unas palabras muy sabias de Felipe Garrido sobre lectura, pero se van a tener que esperar hasta la semana que entra, porque en el camerino estábamos Pablo y yo inventando dedicatorias para tesis y les voy a leer la que Pablo elaboró, que dice: dedico esta tesis, bueno, entre los dos. Dedico esta tesis a la incertidumbre de mi esposa, que nunca pudo saber cuando me iba los fines de semana si estaba avanzando en este trabajo o si estaba retosando con Magna Hernández en el Hotel Candilejas de Avenida Revolución. Eduardo Casar, bienvenido. Yo primeramente quiero mandarle un abrazo a mi padre, que fue su cumpleaños, y por supuesto una felicitación a mi madre y a la madre de mis hijos. Y pues recordar de esas anécdotas, bellas anécdotas que hablan del aplomo de los hombres y de las mujeres. En cierta ocasión Jack Warner, este creador, este administrador de los hermanos Warner Brothers, ¿no?, en el cine, en su camerino tenía totalmente prohibido que entrara la gente a molestarlo cuando se estaba echando una siesta. Y Betty Davis, que ya era muy famosa, a pesar de que la trataron de detener en la puerta, en cierta ocasión llegó, empujó, le dio una patada a la puerta, abrió y le empezó a gritar a Jack Warner acerca de un guión que no le parecía. Jack Warner ni siquiera la volteó a ver, se despertó, empezó a entreabrir los ojos y estiró la mano, tomó el teléfono y le dijo a su secretaria: señorita, ¿fuera usted tan amable de venir por favor a despertarme? Tengo una pesadilla. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, tenemos aquí, como siempre, La Dichosa Palabra. Recuerden, para nuestros seguidores en las redes sociales, desde muy temprano les preguntamos: menciona algunos libros que tu mamá haya leído y disfrutado. Laurita, tenemos algunos libros que ya nos hayan dicho que... A mí me encantó la respuesta de Alfredo Solórzano, que dice: a mí mi madre me leía la cartilla. Está buenísimo eso. Gracias, Alfredo. Compartíamos mucho eso. Llegaron más. Bueno. Mi mamá leía cada ejemplar de la revista FEM, tenía gusto por biografías sobre mujeres destacadas en la literatura, dice Gloria Rebollo. Reina Mendoza: a mamá la recuerdo siempre con un libro, una mujer culta y que disfrutaba de platicar. Un día me dejó sin palabras, fue el día en que la vi recitar El brindis del bohemio. Por su madre. Muy bien. Aquí Horacio Danet nos dice: de mi madre y los libros recuerdo el aroma viejo de cada página, fueron tantos y junto a ello que maravilla, junto a ello las flores de las jacarandas adornando las calles. Osvaldo Argüello me dice: mi madre la vi leer una copia de Las Mil y Una Noches. Qué padre. Bueno, hay una bastante repetida entre las respuestas que aquí encabeza Gerardo Rosas, que dice: mi mamá no sabe leer.
pero sí sabía que yo tenía que aprender. Hay mucha gente que respondió que su madre no sabía leer, pero que sí se esforzaron porque sus hijos sí tuvieran el hábito de la lectura, lo cual es bastante celebrable. Exactamente. Bueno, recuerden ustedes sus comentarios al Twitter, los invitamos a participar escribiendo en @dichosa22 y en el Facebook La Dichosa Palabra con el hashtag gato, La Dichosa Palabra en nuestras redes sociales. También se puede comunicar nuestros teléfonos que están ahí en pantalla. Y bueno, vamos con su primera pregunta. Luis Rivas nos pregunta que si podríamos hablar de la expresión estar en babia. Los camarógrafos a veces nos cachan. Creía que ellos estaban en babia. No, ellos nos cachan a veces en ellos esas... están aquí en la Ciudad de México. En esas actitudes. Estar en babia. Estar en babia es muy bonito porque es una de tantas. Sí, yo suelo estar en babia bastante a menudo. No, por yo podría haber estado en babia porque yo estuve en esa zona. Estar en babia es una de esas expresiones, que hay varias en nuestro idioma, que indican estar distraído, estar con la mente en otra parte y no estar concentrado en lo que uno está viendo o lo que está sucediendo en ese momento delante de nosotros. Y pues es un toponimio, tal cual es Babia, es un lugar que existe, es un nombre propio, es una comarca que hay en León, en Castilla y León, en España. Y al centro norte, exactamente. El norte, está justo debajo de Asturias. Ahí está, en esa comarca que se llama Babia, que se supone que tiene una etimología que viene de babiaca, puede ser, muchos lo sitúan como más pegado al euskera porque tiene la UR, que es una palabra que indica agua. Es una zona donde algunos dicen que es muy árida o que era muy árida en el siglo XII-XIII, cuando se forma esta expresión. Otros dicen que era muy frondosa y entonces era donde la gente iba a cazar, iba a pasar sus temporadas, iba a aislarse un poco, y muchos lo achacan a justamente era el lugar donde los reyes de León tenían un palacete o tenían una casa fuera de la corte principal, donde ellos iban a abstraerse de sus labores y de sus preocupaciones. Entonces se supone que cuando la gente preguntaba por ellos, estamos hablando del siglo X, XI, XII, ¿no? Cuando era el Reino de León. El Reino de León era uno de los que derivaron del Reino de Asturias cuando muere Alfonso III, el Magno. Deja su reino de Asturias dividido en tres, en sus tres hijos, a uno, a García I, le toca este Reino de León, que bueno, estábamos en la época de la Reconquista que empieza desde Asturias hacia abajo, y en este momento los reyes de León, que creo que nada más fueron 2 o 3, no hubo tantos porque fue un periodo muy corto, se supone que ellos cuando se querían abstraer un poco del pueblo y que no supiera nadie dónde estaban, se iban a esconder, a cazar, a descansar o a ausentarse, a retozar. O a pasar el tiempo y no a administrar, ¿no? Estar en babia. Porque era muy también, duro ser rey. Entonces... Ahora no tendrá también, digo, no me pregunto, que a lo mejor pueda tener algo que ver con digamos, con el eco mental que puede hacer la palabra de baba, de que se te cae la baba porque estás así. Eres un baboso. Eres un baboso, porque de hecho bobo, que es la misma raíz, bobo, de babia, baboso. Que es, estar en babia también es estar atontado. O sea, no, sí, claro. Estar distraído, claro, se puede relacionar mucho con parecer menso o tonto porque no estás como concentrado. Pero hay muchas palabras que tienen que ver con lugares. Aquí no se usa casi lo de estar o caer de las batuescas, que son también otra comarca que está un poquito más abajo, están en Salamanca. ¿Pero nosotros no decimos? Batuescas. No, yo no conocí eso. Estar en la nube, sí, o venir o caer. Hay varios verbos que están relacionados con esa comarca. Estar en las nubes, caerse del guindo, estar en la luna, estar en la inopia. Claro, ahora, esta de babia... En topónimos está la de irse por los cerros de Úbeda. Que también. Que una vez yo pasamos por ahí en alguna ocasión. Pero eso es más como irse, es otra cosa, pero es otra cosa. Topónimo, sí. nada más. Sí, incluso en latín había mucho la mención de incluso la mamá de Augusto, creo, le decían balbus. Balbus quiere decir tartamudo, ¿no? Tartamudo, los que babean eran tartamudos de baba. Y pues también ser un baboso, ser un bobo, que es la misma, probablemente tenga que ver con que estás así, ¿no? Estás como en babia, ¿no? Te dicen. Pues no estén en babia, concéntrense por lo menos la próxima hora en la dichosa palabra. En Babilonia también hay muchos, ¿no?
¿Que babean? No, estar en Babilonia es como un eufemismo de estar en Babia, ¿no? Ya. O como algo alternativo, estar en la Torre de Babel. En la torre. Bueno, Vayan a Babia. nuestra dichosa palabra del día de hoy. Ah, ya. Listos. Madre de familia, noble y respetable, en especial si pertenecía a la antigua Roma o si es corpulenta, partera, mujer encargada de registrar a otras mujeres en las cárceles y en las aduanas. Para los que contesten, no todos, para los que se pueda, podremos darles algunos de estos libros. Otro título de John Green, este estadounidense que pues, conocimos muchos a partir de Bajo la misma estrella, reconocerán sus libros por esas portadas, esa tipografía, ese diseño que tienen sus portadas. Bueno, John Green, que además es un videobloguero bastante famoso y que tiene un canal que se llama Crash Course, que hace con su hermano, que tiene que ver con la difusión de cuestiones literarias, históricas. Es bastante interesante. Escolares incluso. Escolares, Lo consultan los sí, niños, es ¿no? académico. Échenle un vistacito porque merece mucho la pena de esas cosas que hay en YouTube, que sí merece la pena echarse. Este es Teorema de Catherine, de Nube de Tinta, y habla un poco de, pues, del amor y el desamor del grupo de gente que son los que dejan y los que son dejados. Entonces, aquí habla de una Catherine, porque él tiene una obsesión de que todas las Catherine le dejan, todas las que se llaman Catherine son las que le rompen el corazón a este protagonista, Colin. Y la sigue Literatura buscando. juvenil. No, quiere establecer un teorema, quiere saber cuál es la maldición de Catherine, que por qué lleva 19 Catherine que le rompieron el corazón. Bueno, También es llevar mala 19 suerte. Catarín. O eres muy, de Pues la- corazón... Pues lo dejan, pero no mucho. Literatura juvenil para los que quieran seguir la saga de la literatura infantil. Muy bien. Yo lo regalo y yo lo canto. Y cuando sea suyo, será también mío, porque no hay página en este libro que no nos pertenezca. Hojas de hierba de Walt Whitman, el gran clásico de la poesía norteamericana. Habrá unos cuantos ejemplares para los que tengan mucha suerte, cortesía de El Péndulo. Y también tenemos, como en todos nuestros programas, la revista Este País, que no sé dónde me la escondieron en esta mesa, pero... Está en otro país. Está virtual, está Ah, virtual. ok, ahí está, el embrollo de la tecnología, la revista Este País de este mes. Tenemos una suscripción anual para otorgar a los que conozcan la dichosa palabra. Y tenemos la obra Meteoro, que es una selección de poemas que hizo el propio Roberto López Moreno, el poeta chapaneco. Es una edición de Coneculta de Chiapas y Conaculta, colección La Verde Espiga. Muestra varios registros de la obra de Roberto. Muy bien. Tenemos que irnos a un corte y en un segundo estamos de regreso. Aquí seguimos en vivo en la dichosa palabra 2015, temporada 13. Saludos a todos los que nos están viendo, donde quiera que nos vean. Yo quiero saludar porque sé que hay una personita muy especial que ve esto en YouTube, cuando quiera que esto suba a YouTube, que hoy cumple 69 años, así que felicidades, papá. Yo sé que mañana es el Día de las Madres, pero yo me acuerdo más de mi padre hoy, lo siento. También saludos a Isabel Sesma, que es una recién incorporada televidente de Torreón. Saludos, Isabel. Y nosotros invitarles, recordarles que estamos este año haciendo una invitación a participar en una dichosa metáfora con el hashtag precisamente Gato, la dichosa metáfora, para que nos manden aquellas metáforas que se les ocurran, que quepan en 140 caracteres con bueno, ahí tienen, por ejemplo, el correo electrónico, también nos lo pueden hacer llegar, en Facebook, por supuesto, en La Dichosa Palabra, y en Twitter, en nuestra cuenta, @ladichosa22. Mándenlas porque cada mes vamos a estar dando un ganador, va a haber un ganador anual al final de toda la temporada, por ahí a finales de noviembre estaremos diciendo quién es el ganador de la temporada, serán publicados los mejores metáforas en la revista Este País y vamos a ver ejemplos. Sí, yo lo que Tú tienes, tenía bueno. 3 ejemplos porque la cuestión de explicar la metáfora hacia lo teórico, como una coposesión de semas, pues no entiende uno nada. En cambio, poner algunos ejemplos de metáfora creo que sea lo mejor.
Pablo la vez pasada dijo uno que era el bosque de la quijada para referirse a la barba, ¿no? Ahí dentro de esas que enuncia Borges, a mí la que más me gusta es rocío de la espada. Que son Kenningar, Es decir, ¿qué es el rocío de la espada? ¿Qué puede ser el rocío de la espada? Es otra manera de hablar de la sangre, pero no solamente es un sustituto de la sangre, sino que añade algo, añade cierta época por la espada, añade cierta lógica. Un poquito esa es una metáfora como con un enigma. Entonces yo lo que recomiendo a quienes nos escuchan es que encuentren una metáfora que les guste y que hagan una similar. Dice por ahí, creo Neruda, los triangulares dedos del cuarzo. Para esa forma de que tiene el cuarzo con sus aristas, ¿no? ¿Sí? Esas son metáforas, digamos, es una metáfora que tiende hacia la imagen. La de Rocío de la Espada es una metáfora de sustitución, es decir, como si fuera una especie de adivinanza. Y hay otras que son las llamadas metáforas en ausencia, que es cuando usamos algo porque no sabemos expresar exactamente la sensación que tenemos y entonces inventamos algo que no tiene equivalente. Dice, por ejemplo, Gorostiza, tiene el amor feroces galgos morados, pero también sus mieses, también sus pájaros. Y uno dice, bueno, sí es cierto, el amor tiene feroces galgos morados. A mí me han mordido y todo eso. ¿Sí? Pero ¿qué son los feroces galgos morados? ¿Quién sabe? Cada quien puede ponerle la interpretación que quiere, violencia horizontal, celos, persecución, el tigre en la casa, etcétera, ¿no? Ese es otro tipo de metáforas. Entonces yo lo que les recomiendo es tal vez leer el artículo sobre las metáforas de Borges, que ha de andar ahí en internet, ¿no? Como decía Pablo ahorita, estas les llamaban Kenningar, porque son las metáforas de las antiguas literaturas germánicas. Esas, en particular. Entonces, para que se animen, pues, escriban, ¿no? Dichosa metáfora, así que anímense, pueden mandar las que quieran, no hay límite. Pero hay que inventarlas. Hay que inventarlas. No las copien, porque además no tenemos manera tampoco aquí. Un ejercicio de imaginación. Comprobarlo, pero pues, sean creativos, diviértanse, se trata de hacer una dinámica amena. Expresarse. Dichosa. Vamos a seguir con nuestras dichosas preguntas. Humberto Aguilar nos pedía hablar de la relación entre las palabras ingenio e ingenuidad. Estás bien bonita. Bueno, ¿Quién tiene el ingenio o la ingenuidad? Las dos comparten la misma raíz, digamos. Ingenuidad viene de ingenus, que era una palabra latina, que originalmente significaba haber nacido libre. Es decir, el ingenuo era la persona que no era esclava, que había nacido sin ataduras. Pero tenía, pues por su propio origen etimológico, esta conexión con el nacimiento, es decir, tu parte de ingenuidad era esa parte con la que habías nacido. De ahí pasó a significar un poco pues, lo candoroso, lo falto de malicia. Pablo, ¿no sería un poco probablemente de que nacías en un gens? Claro. En un gens. Gente o sea, viene dentro de ahí un gens, también. En una familia, en Es una como la comunidad. palabra ingénito, que es no nacido. Sí, todas esas Libre palabras porque tienen tenías la una misma raíz. raíz, que Claro. es una raíz indoeuropea, que es la raíz gen, que viene de que parir, deriva de dar a luz, ¿no? Nashi, escrito con gene al principio. Bueno, esa ya era es palabra nacer. latina que deriva de esa, la y raíz. la otra es generare, pero las dos vienen de ahí y las dos tienen una... Las dos vienen de gen en indoeuropeo Y un poco- y todas tienen una familia, bueno, desde maligno, gente Claro. indígena. No, miles Nacimiento, de palabras. primogénito, todas esas Miles de palabras palabras. vienen de esa Yo misma un poco raíz. veía el deslizamiento hacia la libertad en el sentido de que si pertenecías a un gens romano, quiere decir que tenías una prosapia, una cultura, una dignidad. Claro. Entonces, no eras un esclavo. Pero viene con la idea de que con eso habías nacido, ¿no? Claro, Y, evidente. y de ahí la idea pues, de la raíz gen, no es Gen. una idea de superioridad, sino no tiene que ver con la superioridad, Naciste tiene que ver en con, Tiene que ver con el genio, nacimiento. alguna vez hemos Sí, hablado aquí aquí- de los genios que eran los que los antiguos romanos Claro. decían que tenían los varones, los dioses Las mujeres menores. también tenían genio, pero solo que no Sí, pero tenían un mal genio genio. particular. Bueno, tenían, ¿Ya ves? Lo acaba de demostrar. pero estamos hablando de tiempo pasado. Los hombres también tenemos mal genio. Teníamos pero una tenían diosa, digamos, también. tenían un genio, pero no un genio individualizado particular. Era Genio-cito. Juno, la esposa de Júpiter, Por eso el tenemos mal equivalente. genio, porque teníamos que compartirlo. Sí, el equivalente, bueno, sí, efectivamente. No seamos ingenuos, vamos a seguir. Vamos a ¿Y seguir. ingenuo entonces?
Ingenuo es Es eso. eso. Ingenus viene de ese ingenuo viene de ingenus en latín, que era haber nacido libre, ¿no? O dentro de un gens, como quieran verlo, pero tiene que ver con el hecho de haber nacido. E ingenuo sigue conteniendo ese sentido aquí. Es decir, el ingenuo es el que no ha añadido todavía la malicia, no ha añadido cosas a su vida, es como si no tuviera experiencia. Porque un ingenuo actúa pues con ingenuidad, es decir, con Sí, sí, sí. Ingeniero sin haberse dado también cuenta de tiene la muchas misma cosas, raíz, ¿no? porque de generar también tiene que ver esto de producir, de crear. Ingeniero tiene que ver mucho con todo lo motriz. Bueno, Hay- y hay una maquinaria. genio, como acabas de decir, pero ahora lo interesante es que nuestra idea de la genialidad, incluso en el mundo actual, hoy en español, sigue siendo que la genialidad es de nacimiento, que los genios nacen, ¿no? Pues porque Sí, que no esa se es la hace, raíz, El ¿no? talento que no se puede... Hay un sinónimo de ingenuo que es muy bonito, que es desavisado. Está todo desavisado, así como en... No le han ¿sí? avisado, ¿no? Como cándido. Como cándido, que Cándido viene de brillo. blanco, ¿no? Sí, está y de el brillo. candidato De eran- brillante, de El brillante, de candidato era brillo, el que de se que presentaba refleja. con la ¿no? toga blanca, Claro, candidato los se candidatos presentaba con la vestían de toga porque era blanco. puro y con principios morales muy limpios. Sin No, está muy mancha. bien, sí, qué bueno. Y que Voltaire pues, ya hizo famosísima el término cándido con cándido Claro, el que era un gran optimista, ingenuo, ¿no? O Que era incauto. un ingenuo, un sería, incauto, incauto sería sinónimo de ingenuo. No, yo ¿De creo que ingenuo? incauto viene de, no sé de dónde, de cuidado. Incauto quiere decir que no tienes Desavisado, ¿no? cautela, Que no no tienes tienes cautela, cautela, ¿no? que no No es prudente. no tienes prudencia, no ves hacia adelante, ¿no? Nosotros sí tenemos que seguir adelante con el programa de hoy. Es momento de darles la dichosa definición. Esta noche estamos buscando la palabra que se define como madre de familia noble y respetable, en especial si pertenecía a la antigua Roma o si es corpulenta. Partera es un sinónimo de esta palabra, mujer encargada de registrar a otras mujeres en las cárceles, las aduanas, etc. Yo tengo una prima, Beatriz, que lo es, hablando de las parteras. Bueno, al momento de obsequiar este libro también quiero hacer una invitación cordial a que visiten la Feria del Libro Independiente en el Fondo de Cultura Económica. Muy Está muy importante, interesante. muy Sí, importante, sí. Comenzó Sí. ya, ¿verdad? El Sí, 7 ya de comenzó. mayo al 7 de junio está en Es muy la bueno. Rosario Castellanos. Muy buena, porque En la Rosario además ves también. toda esta efervescencia de pequeñas editoriales, independientes como su nombre lo dice, que todo el mundo pensaba que iban a desaparecer con la integración de las editoriales, no sé qué, y no, sigue estando toda esta gran Han crecido. creatividad, Proliferando. claro, proliferando y bueno, es una gran oportunidad para encontrar muchos títulos que no circulan en Y forma regular en además, las librerías. aparte de vender libros y de estar ahí exhibidos, que muchas veces es el gran problema de las editoriales más chicas que tienen un problema de distribución, va a haber charlas, va a haber presentaciones, va a haber muchas actividades que tienen que ver con lo que sería una feria a lo que estamos Y el término acostumbrados. tiene cierta ingenuidad porque la mayor parte de las editoriales independientes son codependientes con algún subsidio, ¿no? O sea, no O son dependientes total- o de la dependientes ayuda de los amigos o de quien la sea. mayor parte están en los programas que de cuesta, coinversión, cuesta. etcétera. Bueno, ¿no? Sí. pues es los costos del Y Sí, esa pero es es- bonito eso. Sí. Ese es Es uno la de los- ternura y es padre. ¿no? Un Es uno de abrazo los ahí a libros que Débora vamos Holtz, a- que es la que coordina. La ahí. que lo coordina Débora. La que lo sí, coordina, Beatriz, Débora Holtz. Ese es uno de los que vamos a tener en esa feria. libro la menciono en la feria porque este libro es una cortesía de la feria, está editado por Luna Editorial. Es Lunarena Editorial. Esta es la tercera novela de Adriana Díaz Enciso, que está también escrita, que está en la colección El Secreto de Poesía. Y es una muy buena oportunidad para leer a Adriana Díaz Enciso. Y un libro que debe estar muy interesante, yo no lo conozco, de Heinrich Heine, La Escuela Romántica, una edición de Juan Carlos Velasco con traducción también de Manuel Sacristán, es de Alianza Editorial. Me lo quiero robar pero no puedo. Uno de los Ya, grandes pínale a la dichosa. genios. Pues llamo a la dichosa, Ahora en ¿verdad? el corte Sí. te vamos a dar tiempo. Total, yo ya Te sé damos cuál es la una pista. respuesta. Ya la leí en el guión. De los genios del romanticismo alemán. Y para ustedes este clásico en una edición de Conaculta, La Regenta en 2 volúmenes de Leopoldo Alas Clarín. Novelón. Magnífica. Novelón, y con eso nos vamos ahora a un pequeño corte. No se muevan porque regresamos enseguida aquí con más dichosas palabras.
Estábamos ya en el corte, en un momento de intimidades y confesiones. ¿Quieres continuar? No, yo decía que mi mamá no era lectora, pero una de las cosas que leyó ya grande fue Tres lindas cubanas, la novela de Gonzalo Celorio, Donde tú que le apareces. gustó mucho porque yo salía. Y entonces esa la conmovía mucho. Eso se sentía muy orgullosa de tener un hijo personaje. Y de ahí Recuerdo eso. siguió Y leyendo. sí recitaba cosas que había aprendido de memoria de chica, ¿no? Pero no era realmente. Yo una uno de los lectora. recuerdos más antiguos que tengo de mi mamá, que son muy pocos recuerdos, es ella con un libro en la mano, pero no recuerdo qué libro A mí era. me enseñó mi mamá a leer en español. Yo aprendí a leer en francés y entonces la que se encargaba en mi casa de aprender, de O sea, ¿tú enseñar. aprendiste a leer en francés tu Antes que en primera español. lectura? En la escuela. Porque yo vivía fuera claro. de España. Y entonces la que se encargaba de enseñarme a leer en español en casa era mi mamá. Era No tu mamá, olvidemos qué que padre. las mamás japonesas se encargan de enseñarles a leer y escribir a sus hijos antes de que vayan a la escuela. Bueno, mis, Y míralos, Sí. no Y les va nada míralos, mal. no les va nada mal. bueno, mis padres ¿Quién ambos, sabe? la mera verdad, siempre me llenaron de libros y bueno, mi madre casi se ha acabado los ojos de leer, precisamente. Yo digo que perdón. No, siga. No, es que siempre estaba esa idea de que si leías mucho se te acababan los ojos, ¿no? Pero es que depende cómo lees. ¿Sí? Si lees suelto, los que saben de los ojos y Te acaba los el estudiosos estómago. de la... ¿Cómo suelto? Sí, o sea, si lees con tensión, con preocupación de acabar un no, texto relajado, cuando estás quiero de decir. trabajo, Ah. los oftalmólogos dicen que entonces sí te puede afectar porque te afecta la musculatura, la tensión y que la tensión apriete el ojo. Pero en cambio, si lees suelto, ligero, cuando estás leyendo, por ejemplo, una novela, que lo estás leyendo de gusto o poesía, eso al contrario es un ejercicio para el ojo, es un entrenamiento para el ojo. Pero y te eso te ayuda podría a ver pasar. mejor. Eso O sea, te depende pasaría Está muy con bien, también todo. depende que leas, ¿no? Si lees una Sí. novela pornográfica, pues te pueden salir hasta perrillas, ¿no? Una cosa así, ¿no? En el mejor de los casos. Bueno, vamos a aprovechar para enviar un saludo a todas las personas que ven este programa en la señal internacional y en cualquier otra señal que alcancen ustedes a verlo. Cuauhtémoc García Fausto nos pide que hablemos acerca... Pues sí, se llama Fausto y pide que hablemos acerca de Goethe. Pues, ¿cómo no? Bueno, porque Ha de ser por lo del Fausto de Goethe. No, Porque sus ha de papás ser le dijeron que era por es Goethe completamente desinteresada esta pregunta. Sí, yo le digo Goethe también, como ahorita le dijo Pablo, porque Goethe a saber cómo se pronuncia. Goethe Que Goethe dije, no a sé, saber, pero ¿no? siempre lo pronunciamos como podemos y ahí Como vamos podemos, sí, saliendo. es de los nombres más Si algún impronunciables. alemán nos está viendo en este momento y nos puede echar No, la porque mano. capaz que nos dice, y entonces cuando hablemos de Goethe, nadie va a saber de quién estamos hablando. Claro, y tendríamos la conciencia de estar haciéndolo mal. Así nada más tenemos ninguna conciencia y vamos adelante. conciencia común. Y nos entendemos. Con o sea, si Goethe, dices- es Goethe con, después, con una H después de la T. Ok, Autor del Fausto. Fausto es una obra que finalmente la terminó de hacer en verso Goethe, un escritor de la última mitad del siglo XVIII y los primeros 30 años del XIX, que tomó una leyenda popular de un hombre que vende el alma al diablo. ¿Sí? Hay ediciones en la UNAM, hay una edición de los primeros Faustos. ¿El siglo XVI? Que no sé de qué siglo sean, mi edición es de 1975. Pero Y es un facsimilar del 16. no, es una edición de bolsillo. Míralo. Bueno, ¿qué pueden decir perdón, acerca? es la obra más famosa de Goethe. Se tardó en hacerla 28 años, la iba aumentando y la iba corrigiendo y sacó una versión y todo, ¿no? Una primera parte y una segunda. Es una versión en verso. Ahora, la mayor parte de las ediciones que van a encontrar están en prosa. Y qué bueno, porque la poesía de Goethe, que es muy famosa en Alemania, las traducciones en español son muy, muy malitas. Es impresionante. Yo he buscado es nada fácil poemas de traducir Goethe poesía y en suenan alemán. muy mal. ¿Por qué? Porque debe tener una enorme musicalidad en su idioma que se Se perdió a pierde la hora del completamente. filtro. Sí, bueno, pues es muy Ahora, difícil. a mí una obra que se me hace extraordinaria es Las desventuras del joven Werther, que causó muchos suicidios a la hora que se publicó. Fue un verdadero
bestseller y longseller ahora. Yo creo que los ayudó a que se aventaran, pero no. Y hay un librito Ya estaban basado cortinitas. en el Werther de Goethe, que es Los fragmentos de un discurso amoroso de Barthes, que es de los mejores libros sobre el amor. Aquel que truene amorosamente tiene que leer fragmentos de un discurso amoroso y luego ir tirando las hojas por la ventanilla del avión, aunque no sea ecológico, porque es verdaderamente muy desgarrador. Esa es la imagen. Bueno, y hay nada más quería citar otros dos librines, porque la obra de Goethe es muy vasta. A mí una de las novelas que me gustan más de él es Las afinidades electivas. Ese libro es una joyita para mí. Lo citan en Jules et Jean, la película de Truffaut, porque se refiere a dos hombres enamorados de una mujer. El resto de las obras de Goethe, como sus conversaciones con Eckermann, que era un secretario que así como Bioy y Casares con Borges, iba Boswell anotando con todo. Johnson, ¿no? Sí, o Boswell con Johnson, ¿no? Que esas yo no las he leído, pero las cita Borges. Iba anotando todas las conversaciones y es muy, muy padre. Y sus memorias, que se llama Poesía y Vida, que publicó Austral. Ahora, me detengo ahí para, Yo para creo no que robarme yo quisiera nada más la añadir palabra que a Goethe ustedes. es como el gran representante de ese espíritu europeo, paneuropeo, internacionalista, ¿no? Digamos que él además en su trayectoria pasó de ser pues, prácticamente de inaugurar el romanticismo con el Sturm und Drang, Sí, la con lo Tormenta que- de Impulso, con etcétera, Heine, ¿no? etcétera, con las de ser el representante por antonomasia del espíritu romántico, hizo una transición a un espíritu mucho más clásico. Y entonces los estudiarlo románticos son todo. como nacionalistas, ¿eh? De estudiarlo todo, porque además uno lo conoce Claro. mucho por su tema literario, pero luego tiene una carrera científica y de investigación maravillosa, donde también la escribía, evidentemente, pero él estudió y hizo muchas investigaciones en óptica, en cualquier rama de las ciencias que te puedas imaginar, y eso es menos conocido. Ahora, Sí, es que completa digamos el que ciclo. pasó de ser el representante de este espíritu individualista, romántico, donde lo que ocurre en el interior de tu alma es lo más importante, a caer en cuenta, digamos, con la madurez, de que la búsqueda de una objetividad, de una racionalidad común era muy importante y la búsqueda de un espíritu de entendimiento humano, no nacionalista, no individualista, también era muy importante. Entonces siempre ha sido ese gran representante de la cultura europea, Universal. occidental, este A la espíritu hora de hablar humanista, ilustrado, como quieras llamarlo, ¿no? A la hora de hablar de clásicos, cuando uno dice, bueno, Shakespeare en inglés, Cervantes yo diría que Goethe en Goethe en alemán. De Claro, hecho, bueno, es por el eso se clásico llama de Alemania, Instituto pero- Exacto, Goethe, ¿sabes ¿no? por Lo qué? que representa El el Instituto Goethe, Goethe, ¿no? que en realidad es una derivación de la Academia Alemana. Cuando hablamos de la Academia Francesa, de la Academia de la Lengua Española, la Academia Alemana se anuló por completo para convertirse en el Instituto Goethe, que está más encaminado, o sea, igual que el Instituto Cervantes, que es el que ahora promulga la cultura y las relaciones culturales del español y de los países hispanohablantes con el resto del mundo. El Instituto Goethe lo que hace es lo mismo, pero de Alemania, que es un país muy fuerte económicamente, muy fuerte políticamente, pero que Culturalmente. lingüísticamente es muy difícil. Está mucho menos divulgado el alemán en el mundo. Y entonces este instituto, de hecho aquí en México están desde los años 60 en la Yo calle estuve en el Tonalá. Goethe, yo estuve en el Actualmente Goethe. están ofreciendo becas para estudiar alemán los del Goethe. Y hay una biblioteca donde uno puede leer a premios Nobel en alemán, porque los hay muy buenos. Hay para biblioteca para ver cine en alemán. Y todo eso lleva el nombre de Goethe precisamente Ahora- porque es un poco el representante. Ahora, de esa volviendo cultura al Goethe- también esa clásica. vocación internacionalista de llevar, de unir a esa cultura europea en los grandes espíritus de todo, independientemente de su idioma Él nativo, creía ¿no? que había sido en parte un accidente que hubiera sido alemán. Ahora, lo que tú decías que en efecto este paso hacia el clasicismo, que incluso él mismo estaba asustado en los 70s del siglo XVIII, de que varias veces pensó en suicidarse y todo, porque también andaba muy azotado como joven, que tenía 20 y tantos años. Luego, después se va a curar a Suiza, luego después hace un viaje a Italia, y como famoso, la Gran Tour a Italia, que sean los hombres del norte, ahí los se ingleses, empapa del sobre mundo todo. clásico, pero luego hace como un loop, ¿no? O sea, vuelve a regresar y al final de su vida, de hecho la última parte del Fausto también y otras poesías, vuelve un poco a acercarse a esa posición que incluso él había rechazado en el periodo clásico, el Werther, las cuitas del joven Werther, y vuelve a acercarse a una especie como de equilibrio respecto al periodo romántico
inicial. Y un poco también esto creo que tiene que ver con este carácter universal de Goethe, ¿no? Como decía Laura, no solamente estudió cosas de óptica, le encantó la naturaleza, sino que además en el aspecto científico creo que es muy importante que Goethe vio, a diferencia de su época, que estaba desarrollándose la especialización, todo él lo vio, incluso lo científico, lo poético, lo individual, de una manera orgánica, ¿no? O sea, se adelantó a esta visión integral. El Fausto termina en una cuestión que es muy hermosa, que es una especie como de poética de la actividad, ¿no? Exacto. Es decir, hay que crear, hay que inventar, hay que renacer de manera constante. Y eso es una de las cosas más... Él asociaba mucho, bueno, ya también obviamente muy en la madurez, asociaba mucho, digamos, lo clásico con lo saludable, con lo vigoroso, con lo expansivo, y quizá de forma injusta y después quizá también recapacito un poco acerca de esto, lo romántico con lo enfermo, ¿no? Con lo que te acota. Y yo nada más quería añadir que tuvo sus escarceos con la aristocracia, porque estuvo bastante en la corte. De hecho, en su nombre está incluido el von. Me parece que se llama Johann Wolfgang von Goethe. Es decir, era como el Sir en Inglaterra. Él tenía el von porque era una manera de distinción. El director de la cultura de la corte de Weimar, ¿no? Del teatro de Weimar y todo. Pero siempre con una visión universalista. De hecho, este tema está en un libro que les recomiendo mucho que se llama Nobleza de Espíritu, de Rob Riemann, que está en ediciones del Equilibrista. Bueno, y hablando de mención de palabras... Sí, que vayamos a la... hay un Goethe de Alfonso Reyes, en breviarios. Muy recomendable. Bueno, la dichosa palabra de hoy la voy a mencionar porque se me pasó, debí haberla mencionado. La dichosa palabra, madre de familia noble y respetable, en especial si pertenecía a la antigua Roma o si es corpulenta. Partera, mujer encargada de registrar a otras mujeres en las cárceles, las aduanas, etcétera. ¿Qué nombre se le da a estas mujeres? Tenemos algunos ejemplares para algunas de las personas que llamen y nos digan. Tenemos el tomo de literatura de la Historia Ilustrada de México que coordina Enrique Florescano, con unos excelentes artículos de Pablo Escalante, Antonio Rubial, Manuel Sol, Alejandro Toledo y Eric Velázquez. Es de Debate y Conaculta. Debate tampoco es independiente. Y con un prólogo de Eduardo Antonio Parra, esta colección de muy buenos relatos de mi querida amiga Nancy Sazón Ancona. ¿Cómo despertar en esta hora silenciosa, lejos de ti mismo, ahora que la tierra te hace suyo, te habla y solo la nada es atendida? Me da mucho gusto, mucho orgullo presentar este libro de Jicoé Jaén, que es un poeta del Valle del Mezquital, en Hidalgo, y que cuenta mucho de lo que tiene que ver con su tierra, los olores, los productos, los paisajes. Habla un poco de ese andar, de ese vivir que significa ese Valle del Mezquital. Jicoé, que en ñañú significa pájaro azul, si no me equivoco, ya presentó este libro en la Feria de Minería, en Oaxaca, en la Universidad La Salle, y esperamos pronto verlo también por aquí de nuevo en el DF. Así que esta está Marcha y Olvido de Albatros Press. Dice el guión y dice mi productor que debo mandar un corte, pero como estoy en un espíritu muy conciliador, voy a pedirles por favorcito que nos esperen. Volvemos después de estos mensajes de nuestros valientes patrocinadores. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra, muy contentos de recibir muchas preguntas de ustedes y mucha corresponsabilidad. Rogelio Álvarez Sánchez, ¿quién escribió la Biblia? Está bien, ¿no? Debe haber sido alguien en español, la mía está en español. ¿Antiguo o moderno? No, conseguí porque un televidente... A fin de año pedí que quien me regalaba la Biblia de... ¿Del oso? No, la de... Nácar Colunga, Teodoro de Reina, Cipriano de Valeres, la del oso, sí. Y un televidente me la mandó. Ah, qué buena onda. Qué buena onda. Ahorita no traje el nombre de él, pero ya se lo agradecí mucho.
¿Quién escribió la Biblia, por cierto? Bueno, una cosa, está buena la pregunta, pues la pregunta es ¿quién escribió? Ustedes pues se pueden seguir quedando, si así lo gustan, pues de que Con la fue idea de uno. inspirada por la divinidad, pero escrita, hasta los mismos investigadores del Vaticano pues han reconocido que la Biblia, podríamos decir, fue escrita básicamente, la Biblia, recuerden que Biblia, estamos hablando, como dijimos en la charla pasada, de muchos libros, ¿no? De muchos libros. Entonces, evidentemente, pues fue escrito por muchísimas gentes a lo largo de mucho tiempo y no fue escrita, hoy casi estamos seguros, ningún libro, casi ninguno fue escrito de un tirón, sino fueron como formándose, como borradores, ¿no? Bueno, Entonces, básicamente, excepto, digamos, no has hecho la separación entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. bueno, Está incluso el refiriendo al Nuevo. Antiguo Testamento. Incluso el Nuevo igual. O sea, todo. En ratitos el Nuevo libres. y el Antiguo, todos los libros, incluso el Apocalipsis o Revelación, ¿no? El último libro de la Biblia católica romana, no la Biblia judía, que es el Tanaj. Todos los libros de la Biblia, todos, casi hasta los profetas, es prácticamente rarísimo, hoy creen los investigadores, que algún libro, incluso el de Isaías, Jeremías, Ezequías, Amós, Miqueas, hayan sido San escritos, Mateo, etcétera, etcétera. o Mateo o Lucas, hayan sido escritos un solo texto, sino más bien fueron como borradores y luego se les fueron agregando cosas y se fueron editando, se fueron estructurando, se les fueron corrigiendo y sacando cosas. Y podríamos decir, bueno, la parte que llamamos nosotros Antiguo Testamento, básicamente fue escrita entre la época del rey Ezequías, o sea, pongamos el año 700 antes de Cristo, desde la época de Ezequías hasta prácticamente el siglo II antes de Cristo, que sería el libro de Daniel, que sería el último libro prácticamente escrito del Antiguo Testamento. Ahora, evidentemente el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés, atribuidos a Moisés, ¿no? Como estoy diciendo, Moisés vivió supuestamente en el siglo XIV, hoy casi todo el mundo cree que pues hay elementos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que seguramente vienen de fuentes muy antiguas, ¿no? Inspiradas en fragmentos rituales de la poesía sumeria, acadia, mesopotámica, egipcia. Lo que decías pues a lo mejor hasta el cantar de los cantares. a lo mejor del tercer milenio, del segundo milenio, pero la Biblia básicamente se estructuró y se armó en el siglo V y IV antes de Cristo. ¿Y hasta o sea, en la cuándo época se escribe el Nuevo Testamento? de Sócrates, No, el Platón y Nuevo Aristóteles. Testamento es después de Cristo, Sí, en los sí, pero- primeras pero decenas ¿cuándo? de años Ah, después. el 70 Nuevo años, Testamento, 80 años no, después. No, el Nuevo Los Testamento más viejos. básicamente igual, son una serie de borradores, ahora lo que creemos es que son una serie de borradores que pueden haber datado de la época de los seguidores de Cristo, pero que realmente lo que nosotros tenemos como Nuevo Testamento se terminó de armar en el Concilio de Calcedonia, año 451, 452, o sea, siglo V. De hecho, el Códice Sinaítico, que es la versión más antigua que tenemos de los 4 evangelios, Marcos, por ejemplo, no está completo, el Marcos de ahí no es nuestro Marcos tiene otras cosas que se le agregaron después, y son del año 400 aproximadamente, del 390, o sea, también, Pero digamos, hay un núcleo toda la duro que Biblia. es mucho más antiguo, o sea, digamos, Claro. esa es la forma final, pero el núcleo duro de eso sí es de unos 100 años después de Cristo, ya estaban algunos textos ahí. No se sabe Por qué lo tan- menos algunos investigadores de la Biblia pues lo han escrito y lo dicen. Bueno, no tanto, fíjate que el problema es justamente que la tradición católica, que es muy fuerte, y la mayor parte de los cristianos, o de los que son los que estudian esos textos, pues, siguen siendo de una tradición cristiana. Entonces hay un temor un poco a esta averiguación, pero realmente tenemos muy poco, casi no existe ningún documento Esta averiguación anterior previa. al siglo IV que nos permita decir que la mayor parte de los evangelios que tenemos nosotros datan de antes del siglo IV. O sea, no hay ningún discutible, en mi evangelio, opinión, pero digamos, de esas épocas, Ahora, por ejemplo, lo digamos, discutible, completo, que No, tenga más del completo 50%. pero es como de lo mismo nuestros que en los más evangelios. antiguos libros de la Biblia. O sea, una cosa es que obviamente tenga tradiciones de todos lados, pero también hay quienes reconocen que hay un núcleo duro que posiblemente fue escrito por un solo autor, incluso se le llama el jehovista, ¿no?
el famoso jehovista, y hasta Harold Bloom habla del jehovista como un gran creador. Obviamente no estamos diciendo que sea el texto único ni que haya pasado sin transformaciones, pues en las culturas orales, pues todo lo que hubo, si hubo alguna vez un autor individual de algo, pues todo iba siendo modificado, acumulado oralmente, es que hay y todos iban posiciones. pegando cosas. Es que hay tres posiciones. Pero el famoso jehovista, se ha hablado de él en montones de lados. Pero muchos no están de acuerdo con eso. Incluso a pesar del texto de Bloom. O sea, hay básicamente tres posiciones. Yo no digo que sea cualquiera de las tres, yo no soy exégeta bíblico. Yo lo que digo es que hay tres posiciones. Una posición es que hubo básicamente cuatro textos que se fueron armando para armar el Pentateuco en el siglo V a.C. Y que el que se encargó de armarlo fue Esdra. Esa es la posición, digamos, que inició lo que se llama la teoría documental de la Biblia. Luego después hubo otras teorías a partir del 1970 y tantos de que más bien se sumaron muchos documentos a una especie como de corpus que se iba armando de muchas gentes. Y la otra es de que realmente se sumaron textos y algunos ni siquiera se revisaron ni se confrontaron con otros y que se armó una especie de palimpsesto. Hoy sigue habiendo grandes investigadores que apoyan alguna de estas tres tendencias, ¿no? Profesor, ¿y qué son los rollos del Mar Muerto? No, los rollos del Mar Muerto son... ¿Pero son parte de la Biblia? No. ¿Es otra cosa? Bueno, los rollos del Mar Muerto son documentos que se encontraron, que escondieron algunos grupos de varias sectas, porque eran varias, de los llamados esenios, ¿no? Que eran una secta judía, los judíos no estaban unificados hasta después del año 136, y en el año 70, cuando los romanos atacaron, digamos, a los judíos que se habían sublevado y destruyeron el templo, los esenios guardaron documentos en las cuevas y esos documentos se encontraron. Ahora, de esos documentos, algunos no están en la Biblia, pero otros hebrea, sí. Y otros sí. El libro de Isaías, por ejemplo, el libro de Isaías sí está. Por cierto, el libro de Isaías son tres. Se llama Isaías. Bueno, el libro de Isaías son tres libros. Son realmente, nosotros lo atribuimos a un solo personaje y se llama todo el libro de Isaías, pero el libro de Isaías hoy se sabe que fue escrito por tres personas distintas, ¿no? En diferentes y un solo Isaías. También tiene que ver mucho de quién lo recogió y quién lo registró, porque como en todo lo que además tiene tanto tiempo, ¿quién le hizo como lo sabes? ¿Quién le hizo el copyright? Claro, pero... Pasa en los cuentos infantiles, pasa en cuentos de leyenda populares, que alguien tuvo que sentarse a decir, pues yo le oí un poco aquí, oí un poco acá. Claro, pues son tradiciones orales. El problema es que antes de que, incluso pues, en el caso de los hebreos es muy claro, ellos eran el pueblo del templo, pues, pero cuando el templo fue completamente destruido, pues se volvieron el templo del libro, porque era lo que los mantenía unidos, ya no el templo. Que era el factor de unión de los antiguos judíos. Pero hay una transición ahí entre la cultura oral y la cultura escrita donde pues pasan muchísimas cosas distintas. O sea, es como cuando hoy en los sones jarochos pues llegan y si vas a un lugar y una fiesta y el cumpleaños llama no sé qué, pues le improvisan. Pero en realidad improvisan en parte en base a una cosa que es más tradicional y se van alterando las cosas. Y muchas veces los mitos van cambiando en función de las circunstancias presentes, ¿no? Entonces antes, si el mito era que se había heredado a 4 pues, y ya nomás quedan 3 reinos, pues entonces el mito se cambia y ya son solo 3. Entonces toda esa transformación de la cultura oral en la cultura escrita, pues pasan muchísimos cambios. Eso de oralidad y escritura es una maravilla. Es un tema interesante. Esto es la humanidad misma. Perdón, me piden dar ganadores: Rafael Telles, Hermi Rajano, Enrique Castillo, Juan Sebastián Reyes, Sebastián Salfig, etcétera. Oigan, para que vean que sí son reales. Más muchos otros. Más muchos otros, sí. O sea que estamos en vivo. Madre de familia noble y respetable, en especial si pertenecía a la antigua Roma o si es corpulenta. Partera, mujer encargada de registrar a otras mujeres en las cárceles y en otros lugares incluso no tan santos. Respuesta, matrona. Sí. Bueno, ya tenemos ganadores en las redes sociales, ya tenemos que irnos. Podemos ir en paz. Sí, podemos irnos en paz. La Biblia no ha terminado. Bueno, Germán Ortega, Laura García, Pablo Bullosa, Casar.
Nos Felicidades despedimos. a las madres mañana. Sí, también a ellas. Está moldeado a partir del amor esencial, que es el amor maternal. Mes de mayo sigue avanzando. La diosa maya, Flora. Se iban a esconder, a cazar, a descansar o a retozar. ausentarse, a retozar. Si estaba avanzando en este trabajo o si estaba retosando con Magna Hernández en el Hotel Candilejas de Avenida Revolución.